Bueno, vamos a comenzar con una pregunta que me envió Paqui. No sé si cuando me envían preguntas decía que los mencione o no los menciono, pero bueno, eh, no es, no es propiamente una pregunta, es una inquietud sobre el silencio. Dice, aunque sea paradójico, háblame del silencio que nos envuelve, de lo invisible que permea lo visible. Y si me rindo al silencio, ¿qué me está embargando? ¿Quién se rinde? Bueno, luego veré si hay alguna otra pregunta en el chat. Quizás la primera experiencia que la mente tiene del silencio es terriblemente incómoda, ¿sí? La mente no quiere estar en silencio, quiere parlotear. No hablo en algún caso en particular, lo hablo de una manera muy genérica, ¿sí? Y lo vemos en muchas situaciones, en restaurantes donde se está almorzando y al mismo tiempo hay música, un televisor prendido, etcétera, etcétera. Digamos que hay una tendencia del personaje a llenar el silencio con algo y se experimenta desde ahí, desde el personaje se experimenta que el silencio es terriblemente incómodo. Hay que llenarlo con algo, hay que cubrirlo constantemente, ¿sí? Incluso con literatura espiritual, toda clase de libros, videos, maestros, enseñanzas, ¿sí? O con cualquier asunto. Digamos que el personaje tiene el impulso de que el silencio, el primer impulso que aparece en el personaje es que el silencio incomoda, que algo está mal, ¿sí? Porque la mente ha hecho de algo que no es natural, la mente ha hecho del ruido algo natural. La mente ha hecho de algo que no es natural, lo ha convertido en algo que aparentemente es normal. Se espera que no haya silencio. Sí. De ahí que a veces, para esa mente, esto tiene que ser terriblemente aburrido. Sí. Esta mente-cuerpo se queda callada demasiado tiempo. En muchos videos no dice nada, ¿sí? Para ese tipo de mente, creo que ustedes no estarían aquí si ya no estuvieran en otra parte, en otro momento, en su mente, en otro punto, ¿sí? Es muy chistoso, es muy chistoso.
En muchos videos, esta mente-cuerpo se queda y no dice nada. Y pasan los segundos. ¿Qué pasa? Que no dice nada. ¿Sí? Entonces, esa es como la primera colada. ¿Sí? El que queda es porque conectó con el silencio. Los que llegan, los que se quedan, pues porque de alguna manera conectaron con el silencio. Los demás se van. ¿Sí? No pudieron conectar con el silencio. Es un chiste porque la mente compulsiva y el movimiento de la mente es siempre la compulsión, llenarlo, llenar el espacio, llenar el silencio para que no se sienta, ¿sí? Entonces, este es un youtuber no muy políticamente incorrecto, políticamente incorrecto, ¿sí? No solamente se demora en decir lo que va a decir, sino que además lo repite, ¿sí? Por supuesto que las mentes que me escuchan en satsang propiamente, si están todavía, si han sobrevivido todo este tiempo al silencio, es porque conectaron con él. Algunos desde el comienzo, ¿sí? Vieron un video en YouTube y no conectaron con las palabras, conectaron directo con el silencio, ¿sí? Hay varios casos que me han compartido. Me encanta, porque esa es la única enseñanza, no hay nada más que enseñar. Todo lo demás va a suceder por sí mismo. Tendrá el tiempo que requiera, ¿sí? Me encanta. Hay otras mentes que conectan de alguna manera, pero el parloteo continúa, el análisis continúa y lo que se dice lo cogen y lo analizan y hacen una especie de traducción simultánea. Están escuchando y están traduciendo. ¿A qué lengua? A lo que el personaje sabe, conoce. Entonces, puede que sientan algo del silencio anterior a las palabras, del silencio anterior a todo, pero todavía la mente está inquieta y está muy activa, ¿sí? Y siempre buscan reforzar lo que ya conocen, ¿sí? Entonces están escuchando, pero simultáneamente están analizando para reforzar lo que ya saben, ¿sí? Todo ese parloteo, todo ese análisis es toda una pérdida de tiempo, ¿sí? Porque refuerza al personaje, refuerza lo que ya sabes, pero aquí no se sabe nada. No tenía ni idea de qué era lo que iba a decir cuando Paqui dejó esa pregunta. Llegaron cosas, pero en últimas fue este momento el que manifestó esto que se está diciendo a medida que se dice.
¿sí? En última, solo está este momento, tal cual se está manifestando, se está revelando. Volvamos a lo anterior. Está la mente que conecta con el silencio de una vez, ¿sí? Pero está la mente, o sea, que es una mente que tiende a la quietud, que es sensible. Es muy importante que sea sensible, es muy importante. Hay una mente que no puede parar y entonces todo lo que escucha lo coge y lo mete en su bolsa, en la bolsa de lo que el personaje sabe, lo analiza y trata de sacar una conclusión de ello para reforzar al personaje. Es inevitable. En algunos sucede más, en otros sucede menos. Es inevitable, ¿sí? Porque la tendencia de la mente es entender y siempre entender. Para la mente es entender que lo que ya sabe es correcto. La mente no le gusta abrirse a lo desconocido porque sabe que puede perderse y tiene miedo, ¿sí? Entonces, para esas mentes también está satsang. En cierto modo, satsang es una invitación al silencio. Y voy a aclarar un poco más esto. El silencio, que es mucho más que no hablar, mucho más profundo que no hablar, mucho más profundo que no escuchar música o sonidos, mucho más profundo que no pensar. Es el silencio anterior al pensamiento, a los sonidos, a las palabras, pero no se opone a nada, ni al pensamiento, ni a los sonidos, ni a las palabras. Hay un silencio anterior a todo lo manifestado. Tú eres ese silencio, tú eres, vamos a decirlo de esta manera, tú eres la conciencia, tú eres ese silencio, sin forma. Pero lo manifestado te atrae tanto, 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 que eres capturada, tu atención es capturada y no puede des- deshacerse de la presa. Entonces, una vez que es capturada la atención, quedas haciendo ruido permanentemente, ¿sí? Surge la inercia de ese ruido y la mente no puede parar. Cuando te das cuenta de que eso pasa, la mente se detiene. Cuando te das cuenta de que estás escuchando pero estás analizando, en ese momento dejas de analizar, ¿sí? A todos nos ha pasado. Un libro, ¿sí? Que nos atrae bastante y lo leemos casi que con avidez. Queremos encontrar como la clave de lo que dice el autor, como cogerla, como llevarla consigo, obtenerla, ¿sí? Pero realmente todo ese movimiento es mucho ruido, no pasa nada con ello, no es malo, es inevitable, ¿sí? La experiencia realmente
más intensa y más gozosa se da cuando de pronto abres un libro y la frase que lees te toca el corazón y no estabas buscando nada. Es un flechazo al corazón que pasa por la mente y la aquieta completamente. ¿Sí? Muere el análisis, muere el buscador, por lo menos por ese momento. Y sientes que esa frase era como para ti. ¿Sí? Y es tanta la intensidad y el gozo que no puedes hacer nada, como si quedara resonando en ti. ¿Sí? En el silencio que eres, en el espacio que eres, en la conciencia que eres. ¿Sí? Como se quiera llamar. Cuando queda resonando, ello da fruto por sí mismo. Es como si te tocara el corazón. Es algo sutil, delicado, ¿sí? Y sucede por sí mismo. Abriste el libro y no estabas buscando nada y de repente leíste aquella frase y fue suficiente, ¿sí? Resonó completamente contigo, con lo que allí había, con el espacio que eres y quedó haciendo eco, ¿sí? Allí ocurre la transformación. Fíjate que tú no la controlas, no es algo que controles. Entre menos mente haya, más fácil. Abriste el libro sin propósito, ¿sí? Cuando está el personaje, está la mente y está el buscador. Y lo que busca el buscador es algo, algo concreto, algo para tener, algo para obtener. Entonces, todo lo que consiga va a alimentar su mente, pero su corazón está cerrado, está atrapado, ¿sí? Eso no está mal, tampoco, porque va a aparecer toda clase de asuntos. La búsqueda del buscador es frustrante, es desesperante, no conduce a nada. Entonces va a aparecer la frustración, la desesperación, la impotencia. Y por ahí, por esa calle tan oscura, puede también aparecer la luz. ¿Sí? Puede ocurrir que te des cuenta de que la mente está loca y siempre lo ha estado. ¿Sí? Excepto para lo funcional. Y en ese darse cuenta te quedes en silencio, en un silencio largo, sin prisa, demorado, ¿sí? Que lo puedes sentir, lo puedes saborear.
Y en ese silencio escuches el corazón, por fin. Esto no es nuevo para nadie. Ustedes, cada forma, cuerpo, ¿qué es lo que hace en su infancia? Escuchar el corazón a toda hora, seguir el impulso del corazón, que es el impulso de la vida, del ser, ¿sí? Por el impulso del corazón aprendiste a caminar y no tenías ni idea de para qué era que aprendías a caminar. Por el impulso del corazón aprendiste lo fundamental, aprendiste a hablar sin saber qué utilidad tendría. No lo cuestionaste. No había mente para cuestionarlo, pero eras llevado por el impulso del corazón, por el impulso del ser, de la vida o de la conciencia, como queramos llamarlo, de lo que es, ¿sí? Que todavía está en ti. No estoy diciendo que está en el personaje, no, está en ti, en el espacio que eres. Satsang no es conectarse con lo que aquí se dice, es conectarse con el silencio. Pero acepto, a algunos quizás les cueste más tiempo, trabajo, esfuerzo, aunque el esfuerzo, el trabajo y el tiempo son ilusiones. Digamos que algunos tienen encendido el motor interno de la mente, entonces no pueden parar y no conectan con el silencio, ¿sí? Fácilmente. No importa, si solamente estás aquí y no entiendes casi nada, en algún momento vas a conectar con el silencio. Sucede por sí mismo. El silencio resuena contigo porque es lo que eres. A algunos les puede pasar que dicen, no entendí absolutamente nada de lo que ese señor dice. Me lo han dicho. Sí. Pero me sentí bien, extrañamente. Sí. Por eso es que aquí no hay ningún youtuber o tampoco un influencer. Si fuera un influencer tendría que hablar a toda velocidad para vender el producto o para anunciar algo. ¿Sí? Y no está mal ser influencer o youtuber. Pero aquí no hay sino el silencio, manifestando lo que surge. Es toda la enseñanza realmente, aclarando que no existe ninguna enseñanza. Es completamente contradictorio a veces también. ¿Sí? Es solamente la patea. ¿Sí?
Propiamente no hay nadie que se rinda al silencio, ¿sí? Solamente que el silencio ocurre cuando ocurre la rendición de nadie, ¿sí? Solo te das cuenta, hay un darse cuenta y se suelta o hay una rendición o un soltar y llega el silencio, ¿sí? Voy a dar un ejemplo. Tengo dos posibilidades de ejemplo y no sé por cuál comenzar. Vamos a dar un ejemplo de lo que hace la mente cuando no puede parar, de cómo analiza, ¿sí? Este ejemplo es real. De hecho, me lo encontré recientemente. Todos conocen quizás la serie de Los Simpson, ¿sí? Le preguntaron en una entrevista al creador de esa serie que cuál era la próxima profecía, porque se da el caso de que algunos programas de la serie que se hicieron terminaron cumpliéndose en la vida real, ¿sí? Por supuesto, no hay ninguna profecía, pero para la mente que ve el programa en una serie donde se habla de los masones, entonces interpreta que el director de la serie es masón. En otra serie donde se habla de la situación económica, para el que la ve interpreta que es comunista. En otra serie, en otra película interpreta que es un clarividente, que tiene poderes, que no sé qué. Fíjense todo lo que hace la mente con algo que sencillamente está pasando y que solo es diversión, ¿sí? Ahí no hay silencio. Analizar, 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 sacar la conclusión es comunista, sacar la conclusión es masón, sacar la conclusión la que sea. Toda esa conclusión refuerza lo que ya sabe el personaje, ¿sí? No, es solo lo que está pasando. Es, le preguntan, no, es que solo es diversión, ¿sí? Por eso se dice, no toques, es solo lo que está pasando. Cuando te das cuenta de lo que hace la mente, impulsivamente, cuando tienes un momento para darte cuenta de que ese es el impulso de la mente, interpretar, ¿sí? Analizar, sacar conclusión, en ese momento en que te das cuenta, dejas de hacerlo, ¿sí? Dejas de hacerlo. Así sea un breve momento y todo es claro. Llega el silencio por sí mismo. No es que tú tienes que traer el silencio esforzándote en una posición de yoga muy difícil o en una cosa, ¿sí? No, por sí mismo, cuando te das cuenta de lo que hace la mente, ella lo suelta y llega el silencio, ¿sí? Llega, pero el silencio siempre estaba ahí, es lo que eres. Pero para el personaje, el silencio llega y después se va y luego vuelve. No, es la percepción limitada del personaje, ¿sí?
Este silencio del que se está hablando no se opone a nada, ni a ningún pensamiento, ni siquiera al análisis. Solo que te des cuenta de que es algo que la mente está haciendo, no eres tú. Puedes tener un día con la mente muy ruidosa, pero te das cuenta, entonces hay silencio. Debajo de esos pensamientos puedes sentir la presencia, puedes sentir el silencio, como lo quieras llamar. Está ahí, ¿sí? No es un estado de nunca pensar, no, virginal y ascético, no, nada de eso. No es posible y no existe. Sí, hay estados en donde realmente no se piensa nada. Hay estados, muchas veces pasa, y con mayor frecuencia, si se está despierto. Pero ese no es el objetivo, ¿sí? Porque entonces tendrías que irte a una cueva, ¿no? En medio de la ciudad, en medio del ruido de tus pensamientos, puedes mirarlos y darte cuenta. Ahí está el silencio presente y los puedes ver, ¿sí? Los puedes sorprender y en ese momento todo se aquieta, ¿sí? Ya la mente no divaga, divagar es la mente que está vagabundeando por cantidad de cosas, picando de un lado para otro, ¿sí? Es una tendencia de la mente, ¿sí? Es una inercia. Entonces, cuando te das cuenta de que la mente está empezando a divagar, se va para un lado, se va para el otro, y en ese momento en que te das cuenta, deja de divagar y llega el silencio, ¿sí? Llega por sí mismo, sin esfuerzo, ¿sí? Ok, vamos a dejar ahí con esta pregunta si no quieres mencionar algo más. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Gracias. Muchas gracias.